Se logra tener. Así ese 18 de mayo de 1875 vemos que unos días anteriores empezaron a darse una serie de réplicas en la ciudad. Bueno, estamos hablando de una ciudad mucho más pequeña, no como la tenemos en la actualidad, y estábamos en épocas en las que estaban preparando para lo que eran las fiestas del 20 de julio, las fiestas julianas. El terremoto fue un día lunes y cuando hubo réplicas el domingo, pues siempre generó temor, pero no hubo como ese cuidado, o por lo menos en ese momento pues no existían los medios de comunicación como existen en la actualidad, con el fin prevenir lo que se pudiese venir. Caso distinto, por lo menos el Gramalote, que en Gramalote lograron avisar para evitar que la tragedia fuera mayor. Tragedia que pudiese ser mayor en caso de pérdida de vidas humanas. Esas personas tuvieron que salir y durar mucho tiempo fuera de su territorio y tener que verse obligados a abandonar donde estaban viviendo y ser reubicados en un sector que por lo menos ellos inicialmente no estaban de pronto pues dispuestos de pronto a hacerlo, pero que por causas de la naturaleza y por el tema que tiene que ver de los riesgos, tomaron a bien lo que fue el gobierno nacional, que era el sitio adecuado para hacer la reconstrucción de lo que viene siendo este casco urbano de Gramalote. Así vemos que los agentes económicos, reiterando, son importantes, las familias son importantes con el tema del consumo, las empresas lo son en la parte de la producción. Las empresas tienen ese problema económico de saber qué es lo que van a producir. Vamos a mirar, estamos en Cúcuta, ¿qué necesita Cúcuta? ¿O en qué lugares podemos llegar y montar una serie de negocios que sean adecuados para la ciudad de Cúcuta? En el tema de las economías, siempre está presente también un factor que viene siendo el de la incertidumbre, pero también está presente aquellas expectativas que se pueden tener, en los cuales aquellas personas que logran ver mucho más allá, logran tener un acierto en el momento en que las cosas se den de una manera favorable. Así por lo menos en Cúcuta o empresas nacionales están pendientes de lo que viene siendo esta situación con Venezuela. Ahora, ¿qué irá a pasar? Si será un gobierno interino, ¿de qué manera va a beneficiar a Colombia? ¿De qué manera va a beneficiar a las empresas que se encuentran ubicadas en Cúcuta, que son aquellas primeras o las que tenemos aquí la ubicación para poder llegar y empezar a surtir hacia el territorio venezolano? Hay incertidumbre en el sentido en que por lo menos cuando existía el gobierno, antes de la intervención, podíamos ver que por lo menos las empresas en Cúcuta tenían como, no puedo llamarle incertidumbre, pero sí puedo decirle otro sinónimo, en los cuales no creían que de pronto pues o genera dudas lo que viene siendo nuevamente llegar y establecerse en el vecino país o realizar tipo de negocios con el vecino país, en el sentido en que se presentaron en su momento una serie de incumplimientos, y dado también las situaciones económicas que son distintas, llevaron a que por lo menos el producto colombiano fuese un poco más costoso de lo que era antes, y eso conllevó que al venezolano pues procurara entonces pues ya no venir tanto a Cúcuta o no comprar en Cúcuta, sino ellos ver que allí en Venezuela también internamente estaban entonces también abasteciéndose por medio de productos importados de otras naciones. Vemos los agentes económicos, las familias, las empresas y el Estado es el que se encarga de la actividad regulatoria. El Estado lo que hace es que las cosas funcionen bien. Si no existiera policía, pudiese existir que cualquiera se creyera en el derecho de llegar e ingresar a un establecimiento de comercio y llevarse los productos que estuvieran ahí a disposición.
Así entonces, pues siempre se necesita también que exista la justicia, se necesita que exista la seguridad, se necesita que exista la administración de justicia, se necesita que existan las leyes, las normas. Cada uno de estos viene siendo muy importante. Continuando, entonces vemos ya agentes económicos, las familias que se encargan principalmente del consumo, las empresas que se encargan principalmente de la producción y el Estado que se encarga de regular la actividad económica. Cuando estamos hablando de regular la actividad económica, no estamos diciendo que vaya a intervenir directamente en la economía. El Estado no interviene. ¿En qué momento se interviene? Ejemplo, interviniera cuando el Estado impusiera los precios. Ejemplo, el Estado interviniera cuando dice qué se puede producir y qué no se puede producir. Ejemplo, el Estado puede intervenir cuando se dijera cuántas serían las unidades que se pudiesen producir. En Colombia no ocurre eso, ya que por lo menos es el mercado el que se encarga de regular los precios. Claro está, aunque no sea permitido el monopolio, hay circunstancias que llevan que el monopolio exista. Hay ejemplos de monopolio como, lo dije en la tarde de ayer, lo que viene siendo las empresas de servicios públicos domiciliarios. Estamos hablando al día de hoy en el año 2026. En el mes de febrero, en el día 5. Toca esperar y mirar más adelante las cosas como pudiesen cambiar. Pero al día de hoy vemos que Centrales Eléctricas de Norte de Santander, una empresa del grupo EPM, es la que se encarga de dar la energía en el departamento. Que aquí en el departamento, los que se encargan también de generar energía viene siendo la Termotasajero. 1 y 2 se encargan lo que viene siendo la termoeléctrica, y habrán otras partes del país donde existan hidroeléctricas, y entre hidroeléctricas y termoeléctricas en la actualidad son los que dan la energía. Lo que viene siendo los acueductos, las empresas de acueducto, en Bogotá se llama Acueducto Bogotá, en Cúcuta se llama Aguas Capital, y partes de los municipios del área metropolitana, y allí son las que nos dan el suministro de agua. Nosotros no pudiésemos decir necesito que me traigan el agua de Bogotá, o que me traigan el agua de Bucaramanga, o que me traigan el agua de Barranquilla, o que me traigan el agua del río Táchira. Allí por lo menos está establecido. Es muy oneroso llegar y tener que llegar y hacer una serie de adecuaciones en infraestructura, y por lo tanto ese tipo de monopolios es permitido. Otro tipo de monopolio lo veíamos en Cúcuta con lo que viene siendo las apuestas, lo que viene siendo el JJ Pita con el chance. Vemos siempre las campañas a través de los medios en las que salen informando que no compren chance ilegal, que el chance ilegal no da los recursos para la salud, que en el departamento se necesitan estos hospitales del orden departamental, llámese Hospital Erasmo Meos, o llámese, pues tocaría ver los otros hospitales si son de orden departamental, presumiría que sí, u otras entidades de orden municipal. En Cúcuta tenemos lo que es la empresa social del Estado, SM Salud. Esa es de orden municipal. En Villarrosario tienen su hospital, en Los Patios tienen su hospital, y en cada una de las otras poblaciones del departamento tienen también sus hospitales. Así entonces, lo que viene siendo JJ Pita, ahora vemos el aviso con Supergiros. Ya Supergiros viene siendo una marca pues nacional, y en los cuales pues logran tener pues una presencia, pero lo que vemos es JJ Pita no puede tener negocios en el departamento de Santander, porque en Santander existe las apuestas La Perla. No puede tener JJ Pita establecimientos en lo que viene siendo el departamento de Boyacá, porque en Boyacá existen las apuestas GER con J, J-E-R, y así sucesivamente en el país son varios las apuestas que tienen allí un monopolio. Claro, las cosas van cambiando, y ahora vemos que las personas pueden llegar y realizar apuestas por otros medios, pero lo que es el chance como tal estaba encargado con cada una de estas apuestas. El aguardiente también es otro factor que nos lleva a mirar que tenía la existencia del monopolio. El norte de Santander
existía la empresa licorera de Norte de Santander, allí entre Guaymaral, donde están las torres del Centenario. Ahí quedaba la empresa licorera de Norte de Santander. Y esa empresa licorera, ¿qué hacía? Aguardiente extra, hacía ron Cúcuta y otras bebidas allí alcohólicas. ¿Qué ocurrió? No pudo seguir manteniéndose, malos manejos, y conlleva a que sea una de las empresas de Norte de Santander que no pudieron continuar en el camino. También estamos mirando que cada una de las regiones va manejando lo que viene siendo su aguardiente, y para poder ingresar a otra región tiene que también contar con un permiso. Entonces, esto el año pasado o antepasado se estaba creando como una especie de normativa en las cuales quitar esa limitante de lo que viene siendo la producción o el ingreso de empresas que no estuvieran en el departamento. Por lo menos Norte de Santander, pues como no tenemos ya la licorera, entonces damos vía libre a que aquí se comercialicen otras bebidas alcohólicas, otros licores de tipo de aguardiente y demás. Vemos entonces principalmente lo que viene siendo el aguardiente antioqueño, vemos lo que es amarillo, que es de Caldas. Buenas noches, disculpe. Dime. Es que hay una compañera que está tratando de ingresar, por favor. Ya un momentico, ya voy para allá. Es que no estaba escuchando esto. Acá me avisa y no estaba acá. Vamos a mirar, admitir. Ok, ya le di la misión. Muchísimas gracias. Ahí entonces vemos lo que viene siendo pues estos monopolios que son permitidos. O sea, en Colombia no son permitidos los monopolios, pero se dan caso a unas exclusiones como los que le estaba ahorita por lo menos mencionando. Recordarán, aguardiente extra, ya no lo he vuelto a ver por ahí. Lo estaban produciendo la empresa licorera de Caldas, pero ya por lo menos Cúcuta perdió por lo menos la posibilidad de que por lo menos otras generaciones conocieran estos productos que en su momento fueron realizados aquí en la región. La actividad del Estado es regular. ¿Cómo regula? Observando que las conductas se hagan de la mejor manera. Hay un tema que se llaman las fallas del mercado. El Estado lo que hace es que el mercado fluya normalmente. Cuando estamos hablando del mercado, estamos diciendo de que tanto compradores o como vendedores acudan unos a comprar y otros a vender lo que vienen siendo sus productos y o servicios, y que si nada extraordinario ocurre, de acuerdo con ese intercambio que se lograse dar o de acuerdo con esa puja entre unos y los otros, se lograse fijar el precio. Así usted por lo menos en las economías de competencia perfecta existen muchos compradores y muchos vendedores. Ejemplo, ¿cuántas empresas de calzado hay en la ciudad de Cúcuta que producen calzado? ¿Cuántas empresas en Cúcuta se dedican a la producción de prendas de vestir como jeans, como blusas? Y así sucesivamente, ¿cuántas empresas en Cúcuta se dedican a la producción de bienes alimentarios? Por lo menos vemos las comidas rápidas que proliferan por toda la ciudad. Las comidas rápidas, ¿cuántos en Cúcuta no por lo menos vemos que cuántas familias no se dedican a la producción de lo que vienen siendo los pasteles? Pastel de garbanzo, pastel de arveja y cada uno de los demás. Todo ello conlleva, cuando existe un mercado de competencia perfecta, no limitan a que las empresas produzcan, ingresen. Así cualquiera de nosotros tenemos una idea, queremos montar un establecimiento de comercio, queremos montar una droguería, que por lo menos en Cúcuta vemos muchas droguerías. Inicialmente era Droga La Rebaja, después llegó Droguería Inglesa, después llega Farmanorte, ahora existe Farmatodo, Cruz Verde. Hay una proliferación de droguerías por toda la ciudad. Y vemos que si ellas ingresan es porque ven que hay un mercado que están supliendo, que están requiriendo, que están demandando esos bienes. Y ya vemos que las droguerías no simplemente se dedican a la venta de medicamentos, sino ya son un tipo de supermercados. En su momento en Cúcuta existió por la avenida Primera, frente al Club del Comercio, lo que fue un establecimiento que se llamó Locatel, que es de Venezuela. Farmatodo también es de Venezuela,
y vemos que en Cúcuta ya hay 5 o 6 tiendas de estas, de droguerías. Entonces, ellas ingresan, no hay limitantes para que ingresen, aunque sí había en su momento una restricción en que si existía una droguería no podía existir la otra en un determinado número de metros, creo que pronto serían 100 metros, aunque finalmente pues vemos que eso no ocurre de esa manera. Han dejado vía libre a que por lo menos las droguerías se ubiquen unas cercanas a las otras. Si nos vamos al antiguo Seguro Social, tenemos varias droguerías, lo que es droguería, Droga La Rebaja, droguería inglesa, Farmatodo, y al frente lo que viene siendo también droguería social, y así en varias partes de la ciudad. Competencia perfecta. Pueden ingresar cualquier empresa, claro está. Los municipios tienen una oficina de planeación, y esta oficina de planeación lo que hace es llegar y otorgar un permiso del uso de suelos. En ese permiso lo que le dicen es: en esta parte de la ciudad no pueden existir este tipo de establecimientos. Ejemplo, al lado de las universidades o de los colegios, al frente, no pueden existir venta de licor. Así tienen que ser un poco más alejados de esta parte. O lo que viene siendo las zonas de tolerancia tampoco tienen que ser en sitios cercanos, sino tienen que ser en sitios alejados de la ciudad. Son restricciones que existen. El uso de suelos. Así que cuando también se vaya, pues llegar y tener la idea de tener que crear algún tipo de establecimiento o abrirlo al público, tienen que irse a la oficina de planeación del municipio de Cúcuta, si es en Cúcuta, o del municipio donde se encuentren, para mirar si existe algún tipo de restricción para ubicarse. Porque llegas, logras negociar lo que viene siendo un arriendo, compras lo que viene siendo las indumentarias y cada uno de las demás, los estantes, sillas y lo demás, llegas, inviertes, contratas algún tipo de empleado, y ya después cuando abres te dicen debes cerrar por cuanto en ese lugar no está permitido. Entonces hay que observar qué es aquellos o aquellas normativas que existen y cómo es que va funcionando el mercado, para ver de acuerdo con ese funcionamiento qué vamos haciendo que nos haga diferente. Más adelante vamos a hablar de lo que viene siendo las marcas en Colombia, y es que la marca viene siendo un plus que marca diferencia, y es la marca no simplemente es tener un logo bonito, un nombre que muchas veces es un nombre que se puede repetir muchas veces porque no lo tenemos registrado como marcas, sino simplemente como un aviso o que nos hacemos mostrar o llamar como comerciantes frente al público, de acuerdo con nuestra legislación comercial. Vemos entonces, continuando, tenemos acá la imagen de Adam Smith, y tenemos que hay unos agentes económicos que son las familias, las empresas y el Estado. Continuamos. Lo que logran ver ahí es una gráfica que se denomina la ley de la oferta y la demanda. La línea azul tiene una pendiente positiva, y esta pendiente positiva conlleva a que cuando los precios incrementan, las empresas se sienten motivadas a producir más, por cuanto las empresas van a tener un mayor margen de ganancia. Ejemplo hipotético: Café Galaviz sale a producir una libra de café Galaviz 17.500 pesos. Café Galaviz la vende en 20.000. Se está ganando 2.500 pesos por libra. Si Café Galaviz tuviese la posibilidad de no vender en 20.000, sino vender en 22.000, ya no se estaría ganando 2.500 pesos, sino se estaría ganando 4.500 pesos por libra. Así, en ese sentido, las empresas siempre quisieran que el precio en que pudiesen venderlo sea por encima del que por lo menos estén fijando en su momento, que sea un poco más el margen de ganancia
con respecto a lo que viene siendo su costo de producción. Los costos de producción, pues tenemos que ver qué es lo que sale para producir una unidad, qué tienen que pagar lo que viene siendo los arriendos, los salarios, los servicios, todas estas compras de los insumos, todas estas partes de la transformación, lo aparte de los impuestos y demás, llegan, suman y lo que hacen es dividir por el número de unidades que están produciendo y logran determinar que cada unidad sale a 17.500 pesos. Ya ellos para vender, caso hipotético, venden en 20.000, pero quisieran que el precio fuera más alto con el fin de tener un mayor margen de ganancia. Si nos vamos para la ley de la oferta, estamos hablando de los consumidores, las personas cuando van a comprar bienes y servicios, y estamos viendo lo que es la línea roja. Si tapamos la azul, si la azul no existiera, si no solamente existiera la línea roja, vemos que las personas, al contrario de las empresas, lo que quisieran es que los precios fueran más bajos para tener la oportunidad de consumir más bienes y servicios. Es decir, si estamos hablando de pasteles, ya pasteles la dacha creo que están 2.700 pesos, pongámosle que valga 2.500 pesos. Las personas tienen 10.000 pesos, si un pastel vale 2.500 pesos pudiese comprar 4. Pero si el precio del pastel bajase de 2.500 pesos a 2.000, ya no va a tener la posibilidad de comprar 4 pasteles, sino va a comprar 5. Entonces vemos que a las personas les favorece lo que viene siendo la disminución de los precios. Pero ¿qué va a pasar allí? Estamos mirando que no se pueden tomar las cosas de manera por separado. Porque si por un lado las personas quieren comprar a un precio menor y por otro lado las empresas quieren vender a un precio mayor, en ningún momento se va a dar una interacción ni se va a dar un negocio, una compraventa como tal. Ya que, si estamos hablando del café, el café vale 20.000, las personas dijeran no vamos a comprar el café a 20.000, sino vamos a comprar el café a 18.000. Las empresas, por el contrario, dirán no vamos a vender el café en 20.000, vamos a vender el café en 21.000. Hay una distancia de 3.000 pesos. Y en esa distancia no vemos que si unos siguen reacios con el precio para comprar y otros estrictos con el precio para vender, no se va a dar ningún tipo de calce, ningún tipo de venta, y por lo tanto pues no estaríamos hablando de lo que viene siendo la ley de la oferta y la demanda. Caso hipotético podrá ser que exista un solo comprador o un solo vendedor, y en los cuales pues el comprador tampoco le sea tan necesario la adquisición de ese vino de servicio. Tenemos que tomar cuenta lo siguiente, o que existieran pues más bien varios vendedores y el comprador dirá no, yo no necesito, o sea, voy a comprarlo y lo pago en 18.000 y me da mucha pena, pero si usted no me lo vende en 18, voy y busco a otro que me lo venda en 18. Así entonces, en ese tire y acoge, vemos entonces que un precio podría entonces establecerse no de pronto en 18.000, sino en 19.000, en 20.000, que de acuerdo a lo que viene siendo esta ley de la oferta y de la demanda. Les pido un minuto por favor, voy a tomar un vaso con agua y ya regreso con ustedes. Lo que estamos hablando aquí en este momento viene siendo microeconomía. Seguimos hablando. ¿Y qué podemos ver? Lo siguiente. Estamos hablando de la ley de la demanda
y cuando estamos hablando de la ley de la demanda, vemos ahí solo la silueta de una sola persona, un individuo. Cuando estamos hablando de la ley de la demanda, estamos diciendo que es el comportamiento que tiene un individuo en la adquisición de bienes y o de servicios. Pero si vamos a hablar de demanda, hay que ver dos situaciones. Y es la siguiente: que las personas quieran adquirir ese servicio y que las personas tengan el dinero para comprar ese servicio. Tienen que existir las dos. No puede existir solo una. Me explico. Yo quisiera comprarme un reloj Rolex, pero solamente me alcanza para comprarme un reloj Casio. Yo quisiera comprarme un auto Ferrari, pero solamente me alcance para comprarme un Twingo. Así entonces, en ese momento no estaríamos demandando. Demandar es esa conducta que lleva a que el consumidor tenga el dinero y esté dispuesto a comprar en un mercado. Estamos hablando de mercado, es aquel lugar donde acuden personas a comprar y donde acuden personas a vender. Existen unos determinantes de la demanda, y cuando estamos hablando de determinantes de la demanda, determinante es algo que incide, y demanda viene siendo pues ese sinónimo de lo que viene siendo el consumo. Claro, le estoy reiterando que sea esa situación en la que el consumidor tenga el dinero y vaya o realice sus acciones directamente para ir a comprar esos bienes y los servicios. Así, de manera inicial, las personas se fijan inicialmente en lo que viene siendo el precio. Así, vemos que como hay muchas empresas que estén produciendo este tipo de bienes, las personas empiezan a hacer un estudio y llegar y analizar en cuál de los lugares puede llegar y comprar bienes y o servicios. Vas a una tienda, un Justo y Bueno, ya no existe Justo y Bueno, va a unos Montes, va a un Betel, va a un otro supermercado, a un Alejandro, y empieza a revisar cuáles serían los precios. Y de acuerdo con ello, entonces escogerá aquel donde los precios sean menores. Ese viene siendo pues el primer determinante, y lo vemos nuevamente con el ejemplo del pastel. Si el pastel vale 2.500 pesos y tiene 10.000 pesos, podrá comprarse 4, pero si logra tener un sitio donde el precio del pastel no valga 2.500 pesos, sino valga 2.000, va a tener la posibilidad de comprarse 5 pasteles. Pero resulta, un momento, vamos a mirar si hay llegando alguien. Listo, bienvenida Gloria. Pero resulta que no es el único determinante que existe. El otro que existe viene siendo el precio de los bienes sustitutos. Y cuando estamos hablando de un precio de bien sustituto, nos está diciendo que hay unos bienes que para el consumidor les da una valoración semejante, en los cuales puede llegar, comprar uno o comprar otro, y le va a satisfacer la misma necesidad. Así entonces,
lo dije ayer, ejemplo de bienes sustitutos viene siendo principalmente lo que es la margarina y la mantequilla. Existe otro ejemplo, otro determinante, que es el de los gustos o preferencias del consumidor. Y cuando estamos hablando de gusto o preferencias del consumidor, ya está un poco más ligado a lo que viene siendo también el valor. No estamos hablando de valor de precio, sino cuánto pondera o cuánto le da ese valor las personas a ese producto que están adquiriendo. Yo compro en este lugar porque me da confianza, porque compro, es una calidad que es muy buena, donde me dan garantía, donde me responden, donde me conocen qué es lo que voy a comprar, donde están pendientes para ofrecer productos que estén permanentemente pues innovando y que cumplan como tal las características que yo necesito. Allí entonces estamos hablando del gusto o preferencia del consumidor, y en ese sentido el consumidor no se iría por el precio, sino se iría por la calidad, se iría por la textura, se iría por la comodidad, se iría por el servicio. Si vamos en Cúcuta con esos calores a tiendas que tengan, pues estén con aire acondicionado, que llegan, te atiendan bien, no te hagan esperar, que te ofrezcan un buen servicio y que aparte de eso te den un buen servicio postventa, las personas podrán optar de pronto ir a un tipo de sitio de estos, que de pronto alguno que otros, que el ambiente sea un poco más caluroso, donde la atención no sea buena y donde no te van a respaldar lo que vas a poder adquirir. Y el último viene siendo las expectativas del consumidor, y es cuando el consumidor tiene una información, y esa información o intuye que en el corto plazo vayan a existir un cambio de precios. Ejemplo, los viernes negros. Ejemplo, cuando hubo los días sin IVA, que fue en época de pandemia. Ejemplo, cuando dicen van a cerrar la frontera. Ejemplo, que va a haber un paro, un bloqueo de vías, vamos a abastecernos. Ejemplo, pues entonces vemos bien una oleada invernal, entonces cada uno de ellos tendremos que llegar y abastecernos con el fin de no presentar este tipo de inconvenientes, que los precios empiezan a incrementarse porque los mismos empiezan a escasear. Allí tenemos que es importante lo que viene siendo esas expectativas. Cuando hablamos ya de la ley de la oferta, ya lo hacemos desde el lado del productor, desde el lado de la empresa. Las empresas quieren que el precio sea más alto, el precio del bien, por cuanto van a tener un mayor margen de ganancia. Las empresas o los dueños de las empresas no trabajan porque los vean, sino trabajan para tener ganancia y poderse sostener en el tiempo. Así ellos buscan que los precios sean mayores, pero para que los precios sean mayores también existen unos costos de producción, y sin ir a demeritar lo que viene siendo la calidad, hay que ver cómo se logran reducir estos precios de esos costos de producción, cómo podemos comprar insumos en otras partes. Ahora con el dólar que está más barato, si estamos comprando en el exterior esos insumos, cómo nos vamos a favorecer para tener una mayor tipo de ganancia. Y lo que vienen siendo las expectativas del productor, viene siendo que esta le permite saber o ver cómo producir para vender cuando tenemos la expectativa de tener nuevos mercados. Es decir, bueno, ahorita por lo menos vemos si la situación en Venezuela mejora, si hay una transición, y si esa transición dan unas garantías, varias empresas de Colombia se podrán establecer en Cúcuta, o lo peor,
desde otras partes del país, lo que hacen antes, venden hacia Venezuela y nosotros acá simplemente vemos pasar lo que vienen siendo esos productos de un lugar hacia el otro. Seguimos avanzando. Mercado es aquel lugar donde se juntan consumidores y vendedores. Ejemplo, Nueva Cesta, ejemplo, Senabastos, ejemplo, la antigua Cesta, ejemplo, mercados de vehículos, Toyota, Chevrolet, Renault, Ford, demás que existen. Ejemplo, mercado de divisas, dólar, euro, yenes, libras esterlinas, demás. Y cada uno de ellos vemos entonces que es el mercado, espacio donde acuden compradores y acuden vendedores, y en esa interacción es que el mercado es el que fija el precio. No lo fija la empresa, lo fijaría la empresa si estuviéramos hablando de una competencia imperfecta como un monopolio. Existe una sola empresa, esa empresa le puede poner el precio que quisiera, ya que no va a tener ningún tipo de reparo, porque pues tú le puedes decir, si no me lo compras a mí, mire dónde lo compras, y si no hay nadie que le venda, entonces en ese sentido lo que vemos es, en ese caso de competencia imperfecta, el que define el precio es el vendedor. Si hay dos empresas se llama duopolio. Pepsi y Coca-Cola son dos empresas que entre ellas pueden llegar y tomar la decisión de competir entre ellas. Así, si una le pone el precio a 3.500, la otra la pondrá a 3.400, la otra lo pondrá a 3.300, la otra a 3.200, termina siendo competencia. Claro, lo que pasa es que en estas dos marcas está más marcado. Cuando estamos hablando de marca, lo estoy tomando es como el nombre o como se hace identificar, y marcado, no estoy hablando ya como marca, sino estoy hablando, está remarcado, recalcado, que el consumidor de Coca-Cola no consume Pepsi, por cuanto lo ve por un gusto y encuentra un sabor diferente. Hay otros consumidores que son indiferentes y dirán, consumo una o consumo la otra. Pero si vamos a mirar que fuera el mismo sabor, ahí vemos que las dos pueden competir entre ellas, o pueden llegar y tomar una decisión de juntarse. Y al juntarse lo que hacen es sacar un provecho, porque como son las dos únicas que hay, entonces volteamos a mirar hacia un lado y hacia el otro. ¿Quién está? ¿Hay alguien más? No, nadie más. Pongámonos de acuerdo, y vamos entonces a subir los precios, y las personas tendrán que llegar y comprar esos productos. Si estamos hablando de otro mercado de competencia imperfecta, viene siendo el oligopolio. Oligopolio son pocas empresas, 3, 4 empresas podrán hacer lo mismo. Es un poco más difícil que cuando sean dos, pero son pocas, así que también pueden tomar esa conducta de juntarse y influir en el precio o competir entre ellas. Competencia imperfecta también se da por el lado del consumidor. Existen, si estamos hablando, si por las empresas existe el monopolio, por los compradores existe el monopsonio. Es un único comprador. Ejemplo, podemos ver en Colombia, la única empresa autorizada para comprar armas es Indumil, que está adscrita al Ministerio de Defensa. Así entonces podemos ver ese sentido. Entonces él puede llegar y tomar la decisión. Habrán varios que hacen armas, pero yo digo, ¿a quién le voy a comprar? O soy el que pongo de pronto las condiciones con respecto a lo que viene siendo el precio. Continuamos. Cuando estamos hablando ya de macroeconomía, vamos a decir que no es lo que consume una sola persona, sino lo que consume todo un país. Y para hablar de macroeconomía, con un indicador que tenga que ver con el consumo, tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo el índice de precios al consumidor.
Ahí ustedes logran ver este logo de, del DANE. El DANE es el encargado de llegar y realizar unas encuestas de una canasta de bienes y o de servicios. Esa canasta de bienes y o de servicios está en la actualidad conformada por 443 bienes y o de servicios. El DANE pregunta a las familias dónde compran habitualmente. El DANE no se establece únicamente en estratos medios o en estratos altos. Al DANE le interesa recopilar la información en todos los lugares. No estamos diciendo que el DANE vaya a encuestar a 52 millones de personas, porque el DANE lo único que hace es tomar una muestra. Y en esta calculadora de muestras vemos que ante muestras más grandes el tamaño de la muestra es más pequeño, o ante muestras más pequeñas, ante poblaciones más pequeñas el tamaño de la muestra viene siendo más alta. Ahí ellos lo hacen de acuerdo a sus datos estadísticos y llegan y mensualmente van haciendo encuestas de los 443 bienes y servicios, y con ello empiezan a hacer comparativos entre un mes y otro mes. Así, el DANE llega y empieza y pregunta mes de enero. Hace las preguntas, las encuestas, venga, ¿qué están comprando los colombianos? ¿Dónde están comprando los colombianos? ¿Cuáles serían aquellos productos que más compran? ¿Cuáles son aquellos productos que están dejando de comprar? Porque la canasta se va actualizando cada 10 años. La última canasta viene siendo por allá en el año 2018-2019. La anterior tuvo que ser el 98 y así sucesivamente cada 10 años se va actualizando, donde vemos que ya hay productos que en su momento las personas compraban y ya después con el tiempo estos productos ya no se siguen vendiendo. O caso contrario, donde hay productos que no existían antes y que hoy las personas demandan más. Así por lo menos podemos ver años atrás las personas pudiesen comprar tiquetes de ferrocarril. Las personas pudiesen comprar una serie de apuestas que eran las hípicas. En Antioquia estaba el hipódromo de Guarne. En Bogotá estaba el hipódromo de Techo. En el hipódromo de Techo, en la actualidad, es un estadio de fútbol y allá juegan como 4 equipos en Bogotá. El anteriormente llamado Equidad, que ahora se llama el Internacional. El Fortaleza también juega allá. Bueno, no recuerdo ya ni quién más esto juega. De la B estaba jugando el Cundinamarca, que quedó subcampeón del segundo semestre. Cúcuta le ganó en penales. El Bogotá Fútbol Club, que es un equipo de allá, anteriormente llamado el Cóndor. Real Soacha era el Valledupar, Cundinamarca. Tigres de Bogotá, que era anteriormente el Tigres era el Expreso Rojo de Cartagena. Allá el hipódromo, las personas llegaban y escuchaban en la radio o iban al hipódromo y le apostaban a lo que era un caballo. Esos caballos le numeraban del 1 hasta el 6, entonces yo apuesto por el 4, yo apuesto que gana el 6, yo apuesto. Entonces la parte de la hípica en su momento fue bastante frecuentada por las personas, bastante demandada.
En su momento las personas compraban disquetes. En su momento, pues vemos las personas compraban más máquinas de coser. Allá nuestras abuelitas en sus casas pudiesen de pronto tener algún tipo de estas máquinas, de esas máquinas PAF. Sigue avanzando y resulta que hoy vemos que las personas tienen mascotas en sus casas. Anteriormente a las mascotas se les daba del alimento que también preparaban para las personas. Hoy vemos que ya no solo se le compran alimento para ellos de acuerdo a la edad, si está cachorro, si está medianamente, si está adulto, de acuerdo al tipo de la piel, de acuerdo a la raza. Empiezan a revisar si hay perro que resulte ser alérgico, mirar que tengan dentro de sus componentes que no tenga pollo. Empiezas a revisar y casi todos tienen pollo, entonces tendrás que llegar y comprar algún alimento que no tenga pollo. O no solamente alimentos, sino también una serie como de comida complementaria que sirva como para algún premio el momento en que las mascoticas se vayan portando bien. Tienen sus salones de belleza, tienen sus spa, tienen sus juguetes, tienen su vestuario, sus medicamentos. Y hasta en Cúcuta también, saliendo por Boconó, ahorita montaron como un tipo hotel para mascotas. Así usted por lo menos en la mascota, usted se va de su casa. Entonces diría, pero ¿cómo hago con la mascota? Tengo que llevármela, no sé a quién dejársela. Si la dejo en una veterinaria, me la dejan allá en un huacal. Pobre mascota, estando en casa está libre y estando allá en un huacal encerrada. Entonces crear pues una serie de hotel en las cuales no sé cómo serán, no lo conozco, pero pues podrán llegar y quedarse allá y están pendientes de ella, me imagino que las 24 horas, y se sentirá en un espacio pues más cómodo, y las personas podrán viajar perfectamente teniendo pues o sabiendo que van a estar mejor allá. Ya no solo se vuelven expertos en perros, sino también ya hay por lo menos almacenes o veterinarias o centros veterinarios que son especializados también en gatos. Así entonces ustedes anteriormente pues veían que existían perros y gatos, y ahora no, ya solo es en gatos, y así sucesivamente. Todo esto es valor añadido. ¿Valor qué es? Entonces, si muchos llegan y dicen, bueno, vamos a transportar lo que viene siendo el animalito, la mascotica, en una moto, pues ahí en un huacal en la parte de atrás, o sea, ¿cómo podrá correr el riesgo también de que la misma se vaya pues a caer, ¿no? Entonces tienen que tener con cuidado con el que va también manejando. Vayan personas, vayan y vengan, porque las personas en cualquier momento pues pueden reaccionar más rápidamente. Pero vemos entonces que todos estos son elementos de la macroeconomía. Estoy hablando inicialmente de lo que viene siendo el IPC. Encuestas 443 bienes y servicios. Las encuestas cambian. Tenemos ahorita las plataformas de streaming que anteriormente no existían. Así tenemos Netflix y muchas más, Disney más, muchas, HBO, son muchas plataformas que existen, y el Spotify, que las personas están demandando mucho. No en una ni dos, y por lo menos vemos personas conocidas que también ofrecen lo que viene siendo las pantallas. Unos podrán comprar la pantalla con el operador, otros pues el televisor podrá tener de pronto pues unas herramientas allí, y otros lo hacen, descargan. De pronto pues
teniendo cuidado que pronto no vayan a tener correr el riesgo de lo que viene siendo la recopilación de datos. Así, el DANE hace esa serie de encuestas y empieza a hacer comparativos. Enero, para poder sacar el IPC de enero, el resultado no puede salir el 31 de enero, porque necesita que enero haya terminado totalmente enero, es decir, hasta las 12 de la noche que haya terminado enero, y después, como tienen que llegar y tomar son muestras a nivel del país, porque es que si solo fueran inicialmente eran como 7 ciudades capitales nomás, era fácil, ustedes dice, tomamos las 7 ciudades capitales y sale el IPC de Colombia. Ya después no eran 7, sino ya eran 13 ciudades capitales. Ahora ya no son 13, sino como 19. Y hay otras que juntan los suburbanos. Entonces hay unas ciudades poblaciones que son pequeñas, que la juntan todas ellas. Principalmente lo que viene siendo la parte de la Orinoquía y demás. Entonces empezamos a mirar, bueno, las llanos orientales, Orinoquía, se unen lo que viene siendo Arauca, lo que viene siendo Yopal, lo que viene siendo Florencia, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Leticia, Mocoa, cada una de ellas empiezan a mirarla. Y es más, ya también empiezan a tomar en cuenta ciudades no capitales que han crecido y que se han vuelto importantes, como Barranca Bermeja. No recuerdo otra más, no sé si Girardot, o sea, ahí van entonces tomando en cuenta para recolección. Entonces, cuando estamos recogiendo esta información, cuando el DANE recopila esta información, va a tardar tiempo y por lo tanto, pues casi siempre el reporte se da por ahí el día 5 del mes siguiente. Lo que hace el DANE es empezar a comparar mes a mes. El DANE, si saca los datos de diciembre, lo compara con el de noviembre. Si saca el de enero, los compara con el de diciembre, el de febrero con el de enero, el de marzo con el de febrero, el de abril con el de marzo, el de mayo con el de abril, el de junio con mayo, julio con junio, agosto con julio, septiembre con agosto, octubre con septiembre, octubre con septiembre, noviembre con octubre, diciembre con noviembre, así sucesivamente. Entonces, cuando estamos hablándolo de esta manera, estamos diciendo IPC mensual. Pero el IPC mensual, pues es importante tenerlo porque nos va dando pues una tendencia a lo que viene siendo el IPC anual. Pero pues los meses tienen varias estacionalidades. Dentro de las estacionalidades llega enero, útiles escolares. Febrero, pues vengamos ahorita el 14 de febrero, lo que viene siendo el día de San Valentín. Marzo, Día de la Mujer. Abril, Semana Santa. Mayo, Día de la Mujer. Junio, marzo, Día de la Mujer, abril, Semana Santa, mayo, Día de la Madre, junio, Día del Padre, julio, hay que mirar qué sacan allá en julio, entonces las fiestas del 20 de julio, digámosle. En agosto las cometas, septiembre el amor y la amistad, en octubre lo que viene siendo los niños, noviembre los santos y diciembre Navidad. Entonces, aunque ahorita Navidad ya, como dice la propaganda, como desde septiembre, entonces empiezan. Hay unas estacionalidades que son diferentes, por lo tanto, entonces hay que tomar en cuenta para cuál sería el comportamiento de los precios. Claro está, también hay factores externos como las temporadas invernales, como lo que puede ocurrir con el dólar, como lo que pueden existir los derrumbes, los paros y demás. Todo eso va a afectar, como también el precio del dólar en momentos en que se vayan a comprar productos provenientes del exterior. Ellos, aparte de sacar este IPC mensual, sacan el IPC anual. Y el IPC anual toman en cuenta el dato del mes de este año con el dato del mismo mes del año anterior. Es decir, tenemos dato de enero 2026, lo comparamos con enero del 2025. Marzo del 2026 con marzo del 2025, julio del 2026 con julio del 2026 con 25, noviembre
del 2026 con 2025. IPC anual, ese es el IPC que toma en cuenta el DANE. Hay entre el IPC y la inflación son dos conceptos que son diferentes, pero el resultado puede ser el mismo. El IPC normalmente los precios suben, y si los precios suben, el resultado viene siendo entonces lo que dice el IPC. Entonces dice el IPC estuvo en el 5,1%, entonces lo toman en cuenta como la inflación, porque la inflación es el incremento en el nivel general de los precios en un año determinado. Nivel general de los precios, tomamos en cuenta la canasta de bienes y servicios, que son 443 bienes, y allí entonces vemos que si este sube de precio, pues entonces estaríamos hablando que la inflación vendría siendo el mismo IPC. ¿Qué es lo que ocurre cuando se vuelve diferente? Se vuelve diferente cuando los precios no suben, sino cuando los precios bajan. Pero tiene que darse una connotación, y es que esa disminución en los precios no sean solo un mes, sino sean durante 12 meses continuos. Es decir, de enero bajó, febrero sigue bajando, marzo sigue bajando, abril, así sucesivamente hasta llegar a un año. Y que no sea uno o dos productos, sino sea casi que la mayoría de esos 443 bienes. Entonces, si se da esa disminución durante un año de la mayoría de esos 443 bienes, estamos diciendo que no hay inflación. Estamos diciendo que hay deflación. ¿Ok? Entonces, por eso no siempre tenemos que decir que el IPC es lo mismo que la inflación. Aparte, la inflación no la calcula el DANE. En Colombia, el Banco de la República, a través de la Junta Directiva del Banco de la República, es el encargado de manejar la inflación en nuestro país. Esto lo vamos a ver en la otra clase. Nos vamos por mandato constitucional. Constitución Política de Colombia, año 1991, y allí nos muestra unos artículos: el artículo 371, el artículo 372 y el artículo 373. Ellos nos dicen que el Banco de la República es quien debe garantizar lo que viene siendo la estabilidad de la moneda, debe garantizar lo que viene siendo que la inflación no vaya a superar. Y por ello, pues el Banco de la República estableció ya a lo largo de más o menos del año 2016 hacia la fecha que la meta de inflación es del 3%. Precisamente estoy mirando ahorita y me salió unos comunicados. Bueno, sale el informe política monetaria ahorita de enero del 2026, y donde muestran que el equipo técnico del Banco de la República ajusta proyecciones de inflación y crecimiento. Vemos que la inflación anual subió al 5,2% y que proyectan para este año 2026, estamos hoy hasta ahorita 5 de febrero, pero que proyectan que al 31 de diciembre de este año la inflación vaya a subir al 6,3%. Si ellos proyectan que la inflación vaya a subir al 6,3%, ¿qué nos va a querer decir eso? Que de aquí en adelante puede que, en economía podemos decir tiende a, es decir, puede que ocurra o no ocurra, hay incertidumbre, pero puede que
los precios se vayan incrementando, que la inflación vaya incrementándose. Estamos diciendo que estamos en un 5,2 y que puede llegar a un 6,3%. Todo el año pasado, casi todo el año, como el de marzo, estuvo en 5,1%. Y antes la inflación estuvo bajando hasta llegar al 5,1%. Ok, entonces, y ahora lo que vemos es que ellos prevén que la inflación vuelva a subir. Si sube la inflación, lo más probable es que el Banco de la República siga subiendo las tasas de interés. Y si sube las tasas de interés del Banco de la República, lo más probable es que, bueno, aquellos que pues dicen, bueno, voy a tener el dinero guardado en CDT, voy a tener una mayor rentabilidad. Claro, la rentabilidad hay que saberla mirar bien, porque qué tal que usted le ofrezcan un 8% ahorita, a un año, y usted vaya el 5 de febrero del otro año contento, ay, me dieron el 8%, y llega, y cuando va a cambiar el CDT, la inflación está en el 9%. En lugar de haber ganado, perdió. Entonces, pues toca mirar ese estudio. Probablemente pues suba lo que es la inflación, probablemente sigan subiendo las tasas de interés. Ahorita el Banco de la República subió 100 puntos. Pasó del 9,25 al 10,25. Otra vez volvió a superar el 10, o sea, ellos habían bajado y se mantuvieron siempre en el 9,25 y llegaba y la inflación no bajaba y ellos en el 9,25 y la inflación no cedía y ellos 9,25. Y ahora, riesgos de que la inflación se dispare, de una vez vamos a meter freno de mano, subamos 100 puntos y esperemos en marzo, esperemos datos de febrero, pero esperemos marzo. Y cuando llegue marzo, si la inflación sigue subiendo, le va a seguir subiendo la tasa de interés del Banco de la República. Entonces, esperar que esa inflación vaya a ceder. Porque el Banco de la República quiere que la inflación vaya al 3%. El Banco de la República actúa con coherencia de acuerdo con la situación económica que hay. Porque si, ejemplo, fuera incoherente, pudiese tomar una acción totalmente diferente. Es decir, la inflación va a subir, no subamos la tasa del 9,25 al 10,25, sino bajémosla al 8,25. Conlleva a que haya un apetito por ir a prestar dinero, por cuanto las tasas son más bajas. Lo que hacen es mover la demanda, las personas van a comprar y resulta que puede presentarse un déficit en lo que vienen siendo los productos que nos están ofreciendo y la inflación se vaya a disparar mucho más. Así entonces, en la clase de hoy vamos viendo es como también por encima, por ahora por encima más o menos, que son temas que necesitamos ver un poco más profundos, sin ser necesariamente pues economistas, pero sí es necesario que sepamos qué repercusiones tiene la inflación y cómo actúa el Banco de la República para llevar esa inflación al 3%, que es la meta, o el rango que está entre el 2 y el 4, y cómo esas tasas de interés nos pueden afectar. Cuando estuvimos después de pandemia, que las tasas de interés superaron el 10%, más o menos el 13,25, creo 13,75, más o menos 13,25. Lo que hacían es, el sector constructor se vio afectado. Las personas no compran vivienda, tasas altas. El sector automóvil tampoco, vendieron, se ven afectados. El sector constructor es un gran dinamizador. Allí creo que en Camacol está Guillermo Herrera. Guillermo Herrera fue el ministro del deporte cuando el Cúcuta Deportivo tuvo ese percance de la desafiliación injustamente por parte de la DIMAYOR. Y
estuvo ahí junto con Billy Escobar con la Superintendencia de Sociedades. Y ahorita pues estaba con Camacol y también hay un cartagenero que también está allí pendiente de cómo es que está mirando la economía colombiana, y también está Mauricio Cárdenas Santamaría y también está Mauricio Reina. Son economistas que están allí pendientes y vemos que queremos que las cosas, pues por lo menos la parte de inflación, no sé lo demás, pero por lo menos la parte de inflación sí se buscaría que llegase a disminuir. Seguimos entonces avanzando y encontramos otro indicador de economía, viene siendo el Producto Interno Bruto. Cuando estamos hablando de microeconomía, estamos diciendo lo que produce una empresa. Ley de la oferta. Es ese comportamiento que tiene una empresa en la producción de bienes y de servicios. Las empresas para producir miran los costos de producción, que sean bajos, miran cuáles son sus expectativas para poder vender, tener nuevos accesos a mercados, y miran qué es lo que está haciendo también la competencia. Mira también no solo los productos que hacen que sean los mismos, sino productos que sean similares y que puedan ser una competencia para ellos. Las empresas necesitan construir valor, ese valor añadido. ¿Qué las hace diferentes? Anteriormente, las personas se casaban más con marcas. Hoy hay una infidelidad en ese sentido. Tendrá que ser muy marcado para usted decir: yo consumo Coca-Cola. Los que consumen Coca-Cola. Tendrá que ser marcado. Tendrá que ser marcado para los que dicen: yo compro calzado Bossi. Bueno, o yo compro esta marca, o yo compro Adidas, o yo compro, entonces muy marcado. Pero vemos que las empresas tienen que estar mejorando. Colombia, empresas que ya no existen. Foto Japón. Anteriormente pues existían las cámaras fotográficas donde uno iba a comprar unos rollos de Fujifilm, de Kodak, no recuerdo, Canon, no sé, no recuerdo más, de 12, 24 o 36 rollos, y usted lo que hacía es llegar e ir a las empresas donde llegaban y podían entonces revelar esos rollos y salía usted con sus fotos en físico. Ya después ahorita vemos que pues los mismos celulares tienen sus cámaras. Claro, pues entonces aquellos que quieran una cámara que sea pues con características profesionales, pues tendrán a su haber la adquisición de ese tipo de cámaras fotográficas. Pero ya el grueso de personas pues vemos que utilizan son sus celulares. Su celular va toma fotos, tienen características diferentes, cada vez van a ser distintas. Si usted toma una foto un video de hace unos años, va a mirarlo ahorita y ya no se le logra ver, o se ve oscura o se ve opaca. Hoy tienen una calidad distinta, y entonces eso conlleva que también las personas permanentemente estén cambiando también de celulares, que tengan nuevas características. Cada 1, 2 años, 3 años van cambiando, porque pues las aplicaciones varias veces ya, o la capacidad ya no va a tener esa durabilidad como eran en su momento los Nokia. Que Nokia es una empresa que pues también entonces en su momento fue fuerte con esos celulares, principalmente el 1100 o BlackBerry en su momento, que fue fuerte. Y vemos que hoy pues marcan diferencia más bien otro tipo de empresas. Entonces, todo lo que se produce en un país. Y ahí venimos la siguiente lámina. El desempleo pues también es un indicador macroeconómico, pero nos vamos con la definición del PIB, que es la sumatoria de bienes y servicios producidos al interior. Por eso le puse en mayúscula, y en negrilla, de Colombia. Es de un país, pero le estamos hablando de Colombia en un periodo de tiempo determinado. Vemos Colombia
En Colombia hay empresas colombianas que producen y hay empresas extranjeras, ya sean bancos, Banco BBVA, McDonald's, Subway, Home Center, el 51% es colombiano, Corona, 49% es chileno, Scotian Colpatria, ahorita creo que ya, el otro Davibank se llama ahorita, Davivienda, BBVA, empresas fuera de Colombia y están establecidas en nuestro país. Entonces lo que ellos produzcan en Colombia o los servicios que ofrezcan en Colombia hacen parte del Producto Interno Bruto. Son bienes terminados, no son bienes intermedios. Bienes terminados son aquellos que ya por lo menos han pasado por ese proceso de transformación, donde hay una serie de insumos donde usted llega y los compra y bueno, las empresas y lo que hace es transformarlos y ponerlo en un bien final. La mayoría de bienes que conocemos son bienes finales, más que todos los intermedios vienen siendo los insumos. Usted por lo menos ya después de haber hecho pues que una camisa ya hace un bien final, a no ser que pues utilice la camisa para después hacer traperos. Pero pues vemos que existen esos bienes finales que son lo que buscan o que se calcula lo que viene siendo este Producto Interno Bruto. Y así rápidamente, pues para terminar esta noche, también como estamos hablando, estamos en clases en las que estamos concatenando lo que viene siendo, pues estamos hablando de valor con economía. Vemos que hay unos métodos para calcular el Producto Interno Bruto, método del gasto, método de los ingresos y método del valor añadido. En el método de los ingresos tenemos todos los ingresos que pueden existir: salarios, las personas que están trabajando reciben un salario, los que son independientes reciben honorarios, si tiene una serie de acciones y esas se están valorizando, no solo la valorización sino el dividendo, es ese plus adicional que las sociedades reunidas en su asamblea logran definir con el fin de darle un incentivo a los que son dueños de esas acciones. Vamos entonces, vemos que la empresa durante el año anterior tuvo un buen comportamiento, por lo tanto entonces vamos a dar este dividendo y eso se vuelve como un incentivo para los que están allí o para otros que quieran llegar y comprar esa parte de la participación. Intereses, otros se dedican a una actividad comercial, industrial, de servicios, todos los ingresos que se obtienen por ventas de más. Método, faltó el del gasto, creí que lo tenía acá. Cuando estamos hablando del gasto, tenemos que hablar del consumo, que es el consumo de las familias. Volvemos entonces nuevamente a lo que viene siendo la ley de la demanda. Todo lo que consumen las familias en el país hace parte del Producto Interno Bruto. Ejemplo, las familias consumen 1.000 pesos. El Producto Interno Bruto vendría siendo de 1.000 pesos. Pero resulta que no solo las familias comprenden esta economía, porque también existen las empresas del sector privado, del sector real, que se encargan de invertir para poder producir. Se establecen inversión extranjera directa en Colombia. Hay empresas que se establecen en Colombia por cuanto ven que es un buen mercado para explorar, porque hay unas buenas condiciones, porque la parte impositiva no es tan fuerte, porque ven que no les cambian las reglas de juego, se establecen en el país. Si ven que es lo contrario, salen del país. Allí entonces las empresas se convierten en un factor importante y vamos a decir las empresas aportan 2.000 pesos.
Así que cuando vamos a hablar del Producto Interno Bruto, entonces tenemos que sumar los 1.000 pesos de las personas, que es el consumo, más los 2.000 pesos de las empresas, los 3.000 pesos de las empresas, perdón, nos da 4.000. Pero resulta que el Estado también tiene sus inversiones, invierte en carreteras, en hospitales, en educación, y el Estado hace inversión en 2.000 pesos. Ahí entonces sumamos los 1.000 pesos, más los 3.000 pesos van 4.000, más los 2.000 pesos van 6.000. El Producto Interno Bruto está llegando a 6.000 pesos. Pero resulta que vamos a tomar en cuenta unas exportaciones. Y estas exportaciones están en el orden de los 500 pesos. Así, a esos 6.000 que tenemos de cuando era una economía cerrada, son 6.000 pesos, le sumamos 500 pesos y vemos que la economía ya no va a producir 6.000, sino va a producir 6.500 pesos. Pero resulta que importamos 700 pesos. Entonces, en vez de sumar, vamos a restar 6.500 a 6.000 y llegamos a 5.800 pesos. Así, ese diferencial, que es la balanza de pagos, la balanza comercial, necesitamos que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Colombia desde el año 2001 presenta lo contrario, que las estamos importando más de lo que exportamos, y ahorita pues es una situación que se va a complicar un poco más. Estaba hablando ayer la presencia que tiene China en todos estos países y hacen que pues lo menos ahorita estemos comprando más. Entonces todo eso variaría con respecto a lo que viene siendo el comportamiento también del dólar. Entonces si el dólar sube, pues vamos a incentivar, o las empresas van a tener mayor ganancias. Ahí entonces y vemos el valor añadido, y cuando vemos el valor añadido lo que tenemos que ver es que hay unos sectores primarios: la tierra, ganadería, silvicultura, pesca. Secundario, las fábricas transforman lo de la materia prima en secundaria, y el sector terciario, los servicios. Así podemos tomar en cuenta, de pronto hubiera conseguido acá una madera. La madera hace parte del sector primario y la madera representa 1.000 pesos. Resulta que llega el sector secundario, compra esta madera y la transforma. Eso que está transformando es el valor añadido. Entonces ahorita el valor añadido ya ellos no van a vender 1.000 pesos la madera, porque ellos están haciendo escritorios, o dormitorios, o closet, mesas. Entonces el sector sale la mesa valiendo 10.000 pesos ahí, pero es porque hubo un valor añadido de estos 1.000. Le añadió cosas para que ahora valiera 10.000, no la madera, sino valiera el escritorio. Y el sector terciario se dedica a la venta, comercialización, servicio. Entonces acá tenemos los almacenes que venden que venden muebles de madera, que venden escritorios, y ya aquí ya no va a valer 10.000 pesos, ni va a valer 20.000. Cada uno de ellos le asigna un valor, y ese valor hace que cada uno de ellos vaya incrementándose. Así de esta manera, queridos compañeros, les traía lo que viene siendo pues esta clase. Y ya para la siguiente semana, pues me estaba hablando hoy el profesor Félix, es que la clase ya no van a ser los días miércoles, porque dicen que a varios de ustedes se les cruza, y al cruzársele, entonces pues no pueden estar en esta clase, sino tienen que estar en la otra. Entonces lo más probable es que para la siguiente clase sea lo que es jueves y viernes. Yo les estaré compartiendo a ustedes lo que viene siendo pues este link, y les estaré informando ahí por el grupo de WhatsApp. Les agradezco
a todos los que están pendientes, vamos a revisar rápidamente acá como para irlos de pronto identificando. Maestro, no me logra mostrar los nombres. Los que están, a Andy Pulido, a Diana Bayona, a Fabián Enrique Torres, a Gloria y a Marta Perlaza, les deseo una muy buena noche y que sigan ustedes con cada una de sus actividades familiares. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Juan. Gracias, profe. Buenas noches. Que estén muy bien.